¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Quiero compartir con ustedes en esta hora un tema que lo he titulado Dios castiga la crueldad del malo. Esto basado en el libro de Nahum. Vamos a leer el libro de Nahum, que es un libro de tan solo 3 capítulos en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer el capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 19. Vamos a leer, prácticamente todo el capítulo, ¿no? Permítame dar lectura. Dice: «Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete indiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones se echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti, las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos, fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará cual pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo, la langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van, y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Bien, pasaje un poquito largo, realmente. Hemos leído 19 versículos de este capítulo 3 del libro de Nahum. Ahora hay que ver algo importante. Está hablando justamente del pueblo de Asiria. Y Nínive fue una ciudad importante, cercana al actual Mosul en Irak. Actualmente Mosul, la capital iraquí de los yihadistas, ya está siendo controlada en un 75% por ellos. 2 meses después de iniciada la reconquista de la ciudad, las tropas iraquíes y kurdas, apoyadas por la coalición internacional, se dice que controlan solo un cuarto de la superficie de la capital. Y descrita en el libro de Jonás como ciudad grande sobremanera, de 3 días de recorrido. Esto está en Jonás 3:3. Esta ciudad se encuentra en la orilla oriental del Tigris, se extiende a lo largo de 50 kilómetros con una anchura media de 20 kilómetros, extendiéndose desde el río hasta las colinas del este.
Y toda esta extensa área es en la actualidad una inmensa zona de ruinas. Tradicionalmente se asocia la caída de Asiria con la desaparición de este pueblo, no solo como entidad política, sino también en lo cultural. Los medos y babilonios, antiguos vasallos de los asirios, se dice que arrasaron el territorio de estos hasta los cimientos, lo que parece borrar a partir de ese momento toda referencia a este pueblo en los antiguos anales, como si un terrible genocidio se hubiese desatado sobre ellos. Se dice que el imperio asirio fue el mayor de todos los imperios que se habían establecido hasta el momento. Gobernaba en esos tiempos Asurbanipal, un reino que se extendía desde el Cáucaso hasta el norte de África, ¿no? Y Egipto con Necao I como rey, que muchos consideran que era un títere, desde la ciudad de Sais, y desde el Mediterráneo hasta Irán. Mas luego de la batalla de Ulay, o del río Ulay, que fue en el año 652 a.C., durante la cual el rey asirio Asurbanipal derrotó contundentemente al ejército elamita de Teumán y la ocupación y fragmentación del país de Elam. El imperio asirio se encontraba en todo su esplendor y parecía gozar de una salud envidiable. Pero tú sabes que cuando Dios interviene en la historia y cuando Dios tiene que castigar a este pueblo, porque este pueblo recuerda que fue el que destruyó a la nación de Israel, a excepción de la tribu de Judá, ¿no? Que esta fue la única que quedó, y que ya de ella se encargó el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero todas las demás tribus fueron destruidas, fueron conquistadas por el imperio asirio. Y tú sabes que Dios nunca olvida. Pueden pasar años, pueden pasar siglos, pero Dios se acuerda de los enemigos de su pueblo y Dios les va a tomar cuenta. Este es uno de esos casos. Ahí el profeta Nahum dice en el capítulo 3, versículo 1, «Ay de ti», refiriéndose a Siria, «ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje». La palabra sanguinario es una palabra que significa cruel, alguien violento, que produce o muestra derramamiento de sangre. Así se caracterizaba esta ciudad, la ciudad de Nínive, aparte que allí había, como menciona allí, mentira, rapiña, pillaje. En el verso 3 dice, «y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán». Esto es lo que está visionando Nahum con respecto a lo que va a sucederle a la ciudad. El ejército enemigo que se encargaría, destruiría la ciudad de Nínive y tampoco tendría piedad y llenaría la ciudad de cadáveres. El verso 4 dice que esto sería a causa de la multitud de las fornicaciones, como menciona él, y dice, de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. En Nínive existía la inmoralidad sexual y la gente también era dada a la práctica de las artes ocultas, la hechicería, que tú sabes que la hechicería viene a ser un conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Era una ciudad, estamos hablando de una ciudad pagana, una ciudad que no creía en el Dios de la Biblia, en el Dios de los judíos, y ellos tenían una serie de ídolos, de imágenes, y sin duda que también hacían pactos con el diablo y todo eso. En el verso 5 al 7,
Dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicia, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? A Dios no le agradaba para nada el estilo de vida de la ciudad, así que se encargó de avergonzarla y convertirla, como ahí mismo dice, en estiércol. Sería tan asolada que no habría para ella consoladores. En el verso 8 dice, hace una pregunta aquí el profeta, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Tebas, o también llamado No Amón, situada más o menos a unos 640 kilómetros al sur del moderno El Cairo, fue una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Y Nahum se refiere a la destrucción de Tebas, que esto ocurrió por Asurbanipal, el rey asirio, en el año 663 a.C. Si Tebas, la capital egipcia, de una dinastía gloriosa, había sido destruida, ¿por qué no podía serlo Nínive? Los habitantes de Tebas experimentaron una horrible muerte. No se tuvo compasión de los niños, a quienes los estrellaron, como dice el pasaje, los estrellaron en las encrucijadas de las calles. Los hombres fueron sorteados como esclavos y los grandes fueron llevados con grilletes. En el verso 12 dice, todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. La fortaleza de esta ciudad, de Nínive, era comparada a brevas que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. Las brevas vienen a ser los frutos de las higueras. Y en realidad de nada le serviría a esta ciudad toda la experiencia de guerra, toda la fortaleza y todas las armas que puedan haber tenido, porque cuando Dios determina destruir algo o a alguien, ya sea una persona o una ciudad, déjame decirte que no hay arma que se pueda oponer a eso, porque Dios tiene mejores armas. No necesita armas humanas Dios para pelear contra alguien. Cuando Dios decide destruir a alguien o a una ciudad, como es en este caso, nada se lo puede impedir. Igual, Nínive fue derrotada. Verso 13, he aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par para tus enemigos, fuego consumirá tus cerrojos. El asunto era que la ciudad de Nínive estaría totalmente desprotegida contra sus enemigos. Dios convirtió, como dice el pasaje, el corazón de los hombres como de mujeres, y Dios se encargaría de abrir las puertas de la ciudad para que entren sus enemigos y puedan arrasar con ella. Versos 14 y 15 dice, provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno, allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. A pesar del consejo que da el profeta para que la ciudad se proteja, de nada le serviría, porque el fuego y la espada de todos los consumiría. En el verso 16 dice, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo, la langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas, que se sientan envallados en día de frío, salido el sol van y no se conoce el lugar donde están. Dios se encargaría de arruinar el comercio de esta nación y sus autoridades también. Sus grandes, como menciona, no podrían hacer nada
y huirían despavoridos. Tú te puedes dar cuenta entonces que cuando Dios determina algo y está ya en su plan hacerlo, en este caso castigar a esta ciudad que destruyó a la nación de Israel, nada se lo va a impedir. Y la ruina es inminente. Esta gran ciudad, este gran imperio que fue uno de los grandes imperios antiguos, desapareció prácticamente del mapa. Verso 18 dice: durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. La desidia, la negligencia, la falta de discernimiento espiritual hizo que la nación se adormeciera, ¿no? Se durmieran en sus laureles y no supiera que el fin le llegaría en algún momento. Algo así como lo que le pasó a Roma también, ¿no? Porque la ciudad de Roma, o el imperio romano, llegó a conquistar tantos pueblos y llegó a extenderse tanto, que ellos llegaron a pensar pues que ya no había enemigo que se les pudiera enfrentar. La ciudad empezó a entregarse a abandonarse moralmente, se dedicaron pues a la vida bohemia, a la diversión, a la lujuria, y sin darse cuenta pues empezaron a descuidar las fronteras. Es así como los bárbaros aprovecharon esto para lamentablemente pues finalmente destruir a este gran imperio. Y como pasó con Roma, pues acá lo que le dice Dios al imperio asirio, versículo 19, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Sí, Asiria fue como un azote. Yo pienso que Dios usó a Asiria para castigar a su pueblo. O Dios permitió que el imperio asirio castigue a la nación de Israel, porque la nación de Israel se había alejado de Dios, porque la nación de Israel se paganizó, porque la nación de Israel de ese tiempo abandonó a Dios y se dedicaron a adorar imágenes y a ídolos paganos, cosa que a Dios no le agradó. Y como ellos no quisieron entender y no quisieron hacer caso a lo que Dios les decía, pues el Señor finalmente les tuvo que enviar a un enemigo poderoso que arrasó con la ciudad, con la nación de Israel. Asiria, según la historia, nunca más se levantó cuando Dios intervino y Dios castigó. Fue considerado un imperio que maltrató salvajemente a sus enemigos, pero Dios se encargó de darle su propio merecido sin que haya cura para él. Los asirios, como dije, fueron uno de los pueblos más grandes, uno de los imperios más grandes, pero también han sido considerados uno de los pueblos más crueles de la historia. No se conformaban con arrasar las ciudades que conquistaban y esclavizar a sus habitantes, sino que además los mutilaban y deformaban salvajemente, amputándoles las orejas, narices o labios, además de realizar la práctica de las deportaciones en masa. Y de este modo, cuando hacia finales del siglo VII a.C. hubo una rebelión masiva contra ellos, los asirios no recibieron piedad. Una coalición de medos y babilonios pusieron sitio a Nínive, la capital del imperio asirio. Estamos hablando más o menos del año 612 a.C., y cuando tomaron la ciudad de Nínive la arrasaron a su vez de una manera tan absoluta que ni su recuerdo, y ya no digamos una piedra sobre otra, ni su recuerdo quedó en la memoria colectiva. Algo más de un par de siglos después pasó por sus proximidades el guerrero e historiador griego Jenofonte, quien en su libro La Anábasis, allí refiere la historia de su viaje, de su periplo, y él no hace la más mínima mención, no solo de la ciudad, sino tampoco de sus eventuales ruinas o de leyendas sobre ella que pudieran haber perdurado en la memoria colectiva. Prácticamente no ha quedado nada del imperio asirio. Y eso te da una idea de que efectivamente Dios,
así como esta ciudad fue cruel con sus enemigos, pues Dios también les dio una misma dosis de crueldad en castigo a esta ciudad que, como dije, arrasó con el pueblo de Israel en el momento en que Dios lo permitió. Yo te dije que el título de este tema es Dios castiga la crueldad del malo. Sí. ¿Tú crees que a Dios se le olvida las cosas que hacemos nosotros aquí en la tierra, sean buenas o malas? ¿Tú crees que Dios no está tomando en cuenta todo lo que tú haces, todo lo que yo hago? Dios está viendo cada día a los hombres. No es que los está viendo en masa, pero también está viendo individualmente porque Dios tiene la capacidad para hacerlo. Él sabe lo que hace la humanidad, pero también Él sabe lo que hace cada uno de ellos, de los habitantes de esa humanidad. Y Él sabe lo que tú haces, y Él sabe si tú eres bueno o eres malo. Dios sabe si tú eres un tipo sensible, humano, o eres cruel. A Dios no se le olvida nada. Y si Dios castigó la crueldad del malo, si Dios castigó la crueldad de esta ciudad, de este poderoso imperio, ¿crees tú que Dios no hará lo mismo contigo? ¿Tú crees que Dios se olvida de lo que hiciste? Tal vez tú lo has olvidado, pero Dios no. Y recuerda que tú algún día vas a irte de este mundo y te vas a tener que enfrentar con Dios. ¿Qué le vas a decir a Dios? Sí, acá uno en la tierra, uno se envalentona y puede decir un montón de cosas, pero cuando estés con Él en su presencia misma y cuando veas a Dios, ¿qué vas a hacer? Recién ahí le vas a pedir perdón, recién ahí te vas a humillar, después de muerto. Sí, seguramente algunos piensan y dicen, bueno, yo aquí en la tierra voy a vivir como me gusta, como me da la gana, voy a hacer lo que yo quiero. Y si me muero cuando ya esté en la presencia de Dios, entonces yo le voy a pedir que me perdone. ¿Crees que las cosas funcionan así? No. Sí, tienes la oportunidad de arrepentirte, pero mientras estés en vida, tienes la oportunidad de cambiar tu vida, dejar de ser un hombre cruel, malo. Tú dirás, pero yo no soy malo, no soy cruel. Bueno, pero si no tienes a Dios, no estás en gran ventaja, que digamos, porque aún los que no tienen a Dios igualmente, sus obras los van a condenar, porque recuerda, como dice la Biblia, que nadie se salva por obras. La única manera de que tú seas salvo es por medio de la fe en Jesucristo. Porque Dios determinó que solamente a través de Cristo todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las edades se salven. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente por medio de Jesucristo. Tú tienes esa oportunidad ahora mientras estás vivo. No pienses más allá, en el más allá, cuando esté allá, Dios va a tener compasión. No, olvídate de eso, eso no va a pasar, porque la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez y después viene el juicio. Si moriste sin Cristo, te vas al juicio. Pero si Cristo está en tu corazón, te libraste de la condenación y Dios te da la promesa de la salvación y la vida eterna. Hoy es cuando tú tienes que arrepentirte de tus pecados, de poner esas actitudes. Si eres un tipo cruel o malo, arrepiéntete y pide perdón, que si lo haces de corazón y honestamente, Dios te va a favorecer, te va a dar su gracia. Y tú tienes que empezar a vivir una vida diferente, una vida de obediencia y fidelidad al Señor. Y yo espero que lo hagas. Yo espero que lo hagas antes de que te vayas de este mundo. Que tú entregues tu vida a Cristo, creas en el Señor Jesucristo, y no solamente tú, sino que también tu familia pueda acceder a esta oferta de salvación. Como dice el Señor, cree, como dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo espero que sea así. Te agradezco por el tiempo que me has permitido compartir esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y estaremos en contacto en una próxima oportunidad.